Tras el mito de la conquista de México, parte 2. El mito de que la conquista la hicieron un puñado de españoles. De acuerdo con cronistas de la época, el recuento de la armada de Cortés estaba conformado por entre 508 y 550 milicianos, de 50 a 100 marineros, 16 caballos y yeguas, 11 navíos, 14 cañones, 32 ballestas y 13 escopetas, además de 200 o 300 indígenas y personas africanas en calidad de esclavas. Por supuesto, estas cifras son aproximadas e incluso se manejan otras no muy diferentes. Por ejemplo, en los libros de texto se sostiene que fueron 518 infantes, 16 jinetes, 13 arcabuceros, 32 ballesteros, 110 marineros y cerca de 200 personas esclavizadas. Independientemente de la precisión o no de las cifras, lo importante es resaltar que las tropas españolas, en un principio, no rebasaban los 1000 elementos. Además, debemos señalar que a estos hombres se sumaron, por lo menos, unos 1500 de las tropas que trajo Pánfilo de Narváez para apresar a Cortés por orden del gobernador de Cuba y que se pasaron a su bando. ¿Cómo fue posible que esta cantidad de españoles haya podido vencer al pueblo más poderoso de Mesoamérica? Durante muchos años, la versión oficial de la historia ha sostenido que sí. Por eso, muchos mexicanos hemos crecido o crecimos con la idea de que Cortés y sus pocos cientos de valientes, con la ayuda secundaria de aliados locales, conquistaron a la potencia más grande de la región en tan solo 2 años. Esta narrativa ha dibujado a Cortés y a sus huestes como una especie de suprahumanos y a los pueblos indígenas en una calidad humana inferior, tanto a sus aliados como a los mexicas. Sin embargo, la propia historia oficial ha reconocido que los ejércitos mexicas eran casi invencibles, que contaban con grandes estrategas y valerosos guerreros, entre los que destacaban los caballeros águila y los caballeros jaguar, educados y formados en táctica militar y disciplinas castrenses en el Calmecac, una escuela de élite, quienes comandaban los ejércitos que dominaron casi toda Mesoamérica. Entonces, ¿cómo explica esta contradicción la versión oficialista? De acuerdo con lo referido en el libro de texto de segundo año de secundaria, podemos mencionar algunos puntos. 1. La superioridad armamentista española. Según el texto, los peninsulares traían arcabuces y ballestas, pero omite señalar los cañones, la pólvora, las espadas de acero y las armaduras, y no se hace referencia a las armas utilizadas por los mexicas. Además, de la versión oficialista puede interpretarse que los españoles estaban mejor adiestrados y eran mejores estrategas. Por otra parte, tampoco se menciona nada acerca de que traían perros de ataque, entrenados para destrozar y matar a sus adversarios. 2. Los españoles contaban con los caballos. De acuerdo con el oficialismo, cuando se dio la batalla de Centla, el 14 de marzo de 1519, los hombres de Cortés lograron la victoria sobre los mayas chontales debido a la presencia de caballos, animales que dieron una ventaja táctica y sorprendieron a los mayas, quienes decidieron entablar una relación de paz con los peninsulares. Luego de la fundación de Veracruz, Cortés y sus huestes recibieron en ese lugar la visita de algunos representantes de Moctezuma. El capitán español les mostró armas y caballos, con lo que los guerreros mexicas consideraron superiores sus instrumentos de guerra. 3. Los españoles, pero particularmente Cortés, eran más inteligentes y astutos, mientras que los indígenas eran incautos, medrosos y solo recibían órdenes. Por ejemplo, mientras las tropas españolas se encontraban en Zempoala, llegaron los recaudadores de tributo de Moctezuma,
quienes al notar la presencia de los españoles exigieron una explicación a los totonacas por haberlos recibido sin el permiso del tlatoani. Ante esto, los totonacas buscaron la ayuda de Cortés, quien les recomendó encarcelar a los enviados. Así lo hicieron. No obstante, Cortés fingió que no sabía del aprisionamiento y pidió que se les liberara. Esto lo hizo con la finalidad de ganarse la confianza de Moctezuma. 4. Los indígenas eran muy supersticiosos y esperaban la inminente llegada de un dios blanco y barbado. En efecto, Hernán Cortés llegó en el año 1 Acatl, que en el calendario mexica era el del nacimiento del dios Quetzalcóatl y correspondía a 1519. Por eso, los mexicas lo consideraron la personificación de una de sus principales divinidades. 5. Los españoles eran sumamente ambiciosos y los indígenas eran fácilmente impresionables. Cortés traía consigo objetos desconocidos para los locales. Moctezuma, impresionado, quiso entablar una alianza con los españoles. Acostumbrado a dar ofrendas para llegar a acuerdos, el tlatoani mexica comenzó a enviar mensajeros con regalos para Cortés, como plumas de quetzal, tejidos, oro y plata, entre otros. No obstante, los obsequios provocaron que la ambición del conquistador creciera y se fijara como objetivo derrotar a México o Tenochtitlán para obtener mayores riquezas. 6. Los españoles trajeron la viruela. Según el texto, para mediados de 1520 comenzó una epidemia de viruela entre los mexicas, lo que provocó la muerte de Cuitláhuac entre noviembre y diciembre de ese año. Las enfermedades fueron otro factor que permitió el debilitamiento del señorío mexica. Hasta aquí dejamos estos polémicos puntos, pero no los únicos, que la versión oficial ofrece para explicar la mal llamada conquista. De acuerdo con algunos estudiosos, Tenochtitlán fue sometida no por 1000, sino por entre 70,000 y 150,000 combatientes. ¿De dónde salió ese enorme ejército? La respuesta rápida es que la caída de los mexicas fue a manos de otros pueblos indígenas que se unieron a las tropas de los peninsulares y participaron en al menos 2 campañas militares para intentar derrotar a sus enemigos. Según la versión más difundida, Cortés ofreció una alianza que permitiría a los tlaxcaltecas y a otros pueblos liberarse de la opresión que vivían a manos de Moctezuma. Pero tal vez no fue así. En la siguiente parte veremos con más detalle este proceso.